El metal es un género musical que por sí solo es bastante reconocido a nivel global, con muchísimos subgéneros nacientes de otros subgéneros. Creo que cada vez se hace más grande, pero a lo largo de la historia de este género han existido acontecimientos que de distintas formas han impactado en la sociedad, de tal manera que han llegado a cambiar el curso de las cosas y del cómo los aficionados a este lo ven y lo entienden, por lo que me di a la tarea de traerles 8 acontecimientos que impactaron el mundo del metal. Los puestos no son un top y no llevan ningún tipo de orden cronológico. La muerte de Cliff Burton. Era la madrugada del 27 de septiembre de 1986. El autobús en el que iban viajando la banda de thrash metal Metallica comienza a perder el control y a ir de un lado a otro. El bajista de aquel entonces de la banda, Cliff Burton, quien se encontraba durmiendo en la litera de arriba, sale disparado a causa de la volcadura del autobús, cayéndole encima y causando su muerte, habiendo sido uno de los bajistas más prometedores del metal y que era un excelente compositor. El bajista habría participado en la banda Metallica en los 3 primeros álbumes de esta, y habiendo sido una pieza clave para el sonido de esta misma. La partida de Cliff Burton fue un golpe bastante duro para los 3 miembros restantes, pero sobre todo para el guitarrista y vocalista James Hetfield. El New Metal. A finales de los años 90 e inicios de los 2000, comenzaba a sonar bastante un nuevo estilo de música, diciéndose que era una fusión entre metal y elementos de hip hop, rap y hasta música electrónica. Denominaron a este nuevo género como New Metal, ese nombre por ser supuestamente un nuevo metal o un estilo nuevo de metal. Si bien las nuevas generaciones lo aceptaron bastante y lo adoptaron, son los metaleros más conservadores los que no lo hicieron. Y creo que aún a día de hoy hay bastante gente que no lo considera como metal y lo catalogan como música poser, pasando algo similar a lo que pasó con el glam metal en la década de los 80s, solo que ahora con rastas y barba de chivo. La llegada del glam metal. La década de los años 80 se caracterizó por la llegada de géneros extremos de metal. Entre estos podremos encontrar al death metal, thrash metal, y se podría decir que el black metal empezaría a dar sus primeros pasos. Pero es en esta década tan fructífera para estos géneros que de igual manera traería consigo una camada de nuevas bandas a lo que se le denominó como glam metal, o también conocido como hair metal o glam rock, género que consigo trajo una nueva generación de fans, en su mayoría mujeres, y que promovían algo muy diferente a lo que las bandas de metal extremo estaban predicando. Es en este punto cuando empezaron a surgir disputas entre ambos lados y el glam metal fue considerado como uno de los géneros más controversiales. No solo les molestaba a los metaleros, sino que también a la sociedad en general. Todo esto por la imagen de los integrantes de estas bandas, el mensaje que transmitían en sus letras, las cuales muchas eran sobre sexo, y por los abusos y conductas que transmitían a los jóvenes de aquella época. El asesinato de Dimebag Darrell. En el año de 2004, la noche del 8 de diciembre, la banda Damage Plan se encontraría tocando en un club nocturno. Dimebag Darrell, quien creo que es mejor conocido por haber sido guitarrista de la banda de groove metal Pantera, perdería la vida a causa de un ex-marín que padecía de esquizofrenia paranoide. Una noticia que llegaría a oídos de toda la comunidad metalera y que, sin importar el subgénero por el cual te decantes, fue una noticia que impactó a todos, siendo Dimebag Darrell uno de los rostros de la conocida banda Pantera, pero que en ese momento se encontraba en otra banda por problemas con el controversial músico Phil Anselmo. El nacimiento del heavy metal. En el año de 1970 estaría saliendo a la luz el primer álbum de la hoy legendaria banda Black Sabbath, formada en aquel entonces por unos jóvenes llenos de sueños, entre ellos Tony Iommi, Ozzy Osbourne, Geezer Butler y Bill Ward, con un sonido bastante oscuro para lo que se solía ver en su época y que sirvió de inspiración y referencia para muchísimas bandas que después emergerían. Muchos no piensan que este fue el álbum que lo empezó todo, sino que argumentan que bandas como The Kings o Blue Cheer ya traían ondas heavy. De igual forma, la canción del álbum, llamada Black Sabbath, para muchos es la primera canción que se pudiese considerar como doom metal. La quema de iglesias en Noruega. La quema de iglesias que surgió en Noruega a causa de la proclamación del Inner Circle fue una época en la que el black metal tomaría bastante protagonismo, causando revuelo en todo el mundo y en la comunidad metalera. Bar Vikernes, quienes lo conocerían por su proyecto musical, Burzum, se convertiría en una voz bastante influyente en aquel entonces. Si bien no fue él a quien se le atribuyen todas estas iglesias quemadas, si era de una manera el líder de esta acción. La destrucción de estos edificios surge a partir de la ideología que estos miembros del Inner Circle predicaban,
queriendo devolverle a Noruega sus antiguas raíces y cultura de antaño, eliminando de una manera el cristianismo que ya estaba bastante establecido, llegando incluso a los noticieros de todo el mundo por sus actos cometidos contra la iglesia y contra las edificaciones que ya eran consideradas como monumentos históricos y parte de ese país. Estos actos ayudaron bastante para poner en el mapa al verdadero black metal noruego, el nacimiento del black metal. Bandas como lo son Venom, Bathory y Celtic Frost son quienes de alguna manera le empezaban a dar forma al black metal, pero es cuando nacen las agrupaciones noruegas cuando le dan ese sonido tan característico al género. No por nada lo llamaron True Norwegian Black Metal, verdadero black metal noruego. Bandas como Mayhem, Darkthrone y ya el antes mencionado Burzum propondrían un sonido oscuro, crudo, pero sobre todo diferente. Sin duda, la llegada de este género cambió el juego y el modo en el que el metal era visto y hasta dónde podría llegar. Master of Puppets en Stranger Things. La serie que trajo Netflix, Stranger Things, fue una que llamó la atención a muchas personas en todo el mundo, pero es en el que creo el episodio final, no me consta ya que no he visto la serie, cuando algo causaría bastante revuelo. Uno de los personajes aparecería tocando uno de los temas más conocidos de la banda de thrash metal Metallica. Si de por sí Metallica ya es una banda de la cual llega a dividir opiniones, esta escena o secuencia es como la cereza sobre el pastel. Los metaleros más conservadores por un lado diciendo que los supuestos nuevos fans de Metallica no conocen a la banda y que es molesto que tomen el ser metalero como una moda. Y por el otro lado, a los que conocieron a Metallica por esta serie argumentan su punto de vista, llegando al punto de hacer que la misma banda Metallica saliera a defender a sus nuevos fans, que seguramente van a comprar sus productos. Gracias, me gusta el dinero. Si bien no fue un suceso tan grande como los antes mencionados, considero que por ser aún tan reciente y haber llenado mi Instagram con gente hablando sobre eso, lo contemplé para este listado, que de hecho recuerdas tú que haya causado un impacto para hacer una segunda parte. En la primera parte de esta serie de videos, vimos una serie de acontecimientos los cuales de una manera directa o indirecta causaron un impacto en la comunidad metalera. Vale la pena resaltar que hay eventos que fueron más sonados que otros o que de alguna manera trajeron consigo una mayor carga. Sin embargo, cada suceso trajo consigo distintas repercusiones, independientemente de lo que haya pasado en su momento, por lo que me dio la tarea de traerles 6 acontecimientos que impactaron al mundo del metal. Los puestos no son un top y no llevan ningún tipo de orden cronológico. La escenografía de la banda Gorgoroth. La legendaria banda de black metal llamada Gorgoroth se estaría presentando en la ciudad de Cracovia en Polonia, por lo que mucha gente asistiría a ver a dicha banda en el año del 2004. Polonia siendo un país en el que la mayoría de su población se considera creyente de la religión cristiana, pero toda esta creencia se vio ennegrecida cuando la banda adornó el escenario con cabezas de ovejas, la sangre de estas ovejas por todos lados y asimismo 4 personas crucificadas, 2 mujeres y 2 hombres respectivamente. Cabe resaltar que para realzar y remarcar más el espectáculo, Gorgoroth no dirigía palabra alguna hacia el público. El descontento del sector religioso no se hizo esperar y la banda fue sancionada por aquella escenografía. Los asistentes de aquel concierto elogiaron a la banda, pero Gorgoroth tuvo que ir a juicio, donde aseguraron no haber sabido las políticas de aquel país y comentando que las cabezas eran compradas en la carnicería. Sin duda un suceso que si bien es opacado por otros hechos dentro del black metal, tiene su lugar en la memoria de la gente dentro de la escena. La muerte de Kurt Cobain. Kurt Cobain es conocido por haber sido la voz y prácticamente el rostro de la banda de grunge Nirvana, banda que se podría decir que fue de lo más sonado a inicios de la década de los años 90, con unos riffs de guitarra sencillos pero pegajosos, una voz rasposa y líricas que podían congeniar bastante con la juventud de aquel entonces. Un joven que llegó a convertirse en el modelo a seguir de multitudes y que de igual manera el escándalo por cuestiones como el abuso de sustancias y contiendas con el público al tocar en vivo, pero todo esto llegaría a su fin en el año del 94 cuando se encontraría el cuerpo sin vida del cantante, una noticia que afectó de una manera enorme a la comunidad y que a día de hoy siguen las especulaciones y teorías sobre si todo en realidad sucedió tal y como se cuenta. La salida de Dave Mustaine de Metallica. Eran los inicios de la añorada década de los años 80 y la banda de thrash metal Metallica de aquel entonces estaría conformada por James Hetfield, Lars, Cliff y un joven de nombre Dave Mustaine, quien a causa de sus problemas con el alcohol y comportamiento problemático fue despedido de la banda antes mencionada, dejando en este joven Mustaine un gran rencor. Este rompimiento de relaciones serviría como combustible para que aquel joven trajera a la vida una nueva banda llamada Megadeth, provocando en su momento una formación de bandos en los que unos por su lado se mantenían fieles a Metallica y otros a Megadeth respectivamente.
rivalidad que inclusive a día de hoy sigue estando presente, aunque en menor medida. Los sucesos en el Knockfest en México. El festival denominado como Knockfest es un espectáculo en el cual diferentes bandas de géneros metaleros se presentan y hacen gala de su repertorio. Como su nombre lo dice, es un festejo creado por la banda Slipknot. Este festival se ha hecho en distintos países a lo largo de los años, siendo en el 2012 el año que lo verían hacer. Pero fue la edición del año 2019 cuando este Knockfest tendría su sede en México, cuando sucedería algo que a todos nos dejó boquiabiertos. El evento tendría problemas como lo son filas interminables y eternas, mala organización por parte de los organizadores, retrasos para los shows y el hecho de que había gente que literalmente podía disfrutar del festival sin haber pagado su entrada. Todo esto haciendo molestar a las personas que asistirían para lo que se supone que debía ser un gran día, convirtiéndose la noche en un escenario destruido, instrumentos destrozados, equipo de sonido echado al fuego y un descontrol total, por lo que la banda Evanescence y Slipknot no pudieron salir a tocar. Sin duda alguna fue un día que a día de hoy se recuerda en la comunidad metalera y que de alguna manera puso en mal lugar a nuestro país México. Ultrametal en Colombia. Durante la década de los años 80 y principios de los 90, Colombia se vio envuelta en una guerra, la cual era librada en contra de uno de los capos más grandes que un país latino ha engendrado. Pablo Escobar se estaba convirtiendo en prácticamente el dueño de Colombia, habiendo inclusive personas que empezaban a apoyarlo. Algo que se sigue viendo hoy en día. Claro, el actuar de una sociedad va bastante acorde con el contexto en el que se les pone, por lo que el enojo, el miedo y la ira empezaban a gestarse en el colectivo. Y es entonces cuando agrupaciones como lo son Masacre, Reencarnación y Parabellum nacieron, bandas que fungían como desahogo y protesta ante lo que se estaba viviendo en Colombia. Agrupaciones de jóvenes que acuñaron el nombre de Ultrametal como ramificación del metal y que tiene una relación con el black metal que estaba radicando en países escandinavos. Si bien el ultrametal no es muy conocido como otras corrientes, fue lo que parcialmente causó su nacimiento, por lo que tiene un puesto en este listado. Los eventos sucedidos en Columbine. El 20 de abril del año de 1999, dos jóvenes estudiantes entraron al plantel educativo donde ellos estudiaban, abriendo fuego contra sus compañeros de clase y personal del instituto. Eric Harris y Dylan Klebold estuvieron preparando su atentado por un periodo bastante largo, planificando y trazando todo lo que se supone que harían aquel día. Como consecuencia, el conocido músico Marilyn Manson de cierta manera estaba siendo culpado por las acciones antes mencionadas, algunos alegando que los jóvenes eran fanáticos de su música y que Manson promovió un mensaje de violencia en sus canciones. Lo curioso es que es posible que ambos jóvenes ni siquiera fueran seguidores del cantante y su música. Esto dicho por el mismo Brian Warner. Sin duda una situación que en diversas ocasiones lo puso bajo la mira de muchos. El cantante asegura que ha sido culpado de 36 tiroteos en total.